Amigos y amigas que están siguiéndonos en la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar esta tarde de jueves 20 de agosto con nuestro ciclo de diálogos con los poetas de 17 países que están participando en el marco de esta octava primavera poética. Estamos nosotros publicando, gracias a la alianza con Lima Lee, una colección de poesía iberoamericana. Hoy vamos a conversar con el autor de uno de los libros de esta colección. Me refiero al libro Apuntes para una leyenda, cuyo autor es el poeta chileno Mario Meléndez. Chile, que tiene una tradición impecable e implacable, además, en cuanto a calidad literaria, nos ha entregado al proceso de nuestras literaturas autores fundamentales. ¿Quién no ha leído a Vicente Huidobro, a Pablo Neruda, a Pablo de Roca, a Jorge Tellier y a los poetas que ahora mismo son nuestros referentes y continúan escribiendo, como Omar Lara, Juan Cameron, Clemente Riederman, y tantos escritores que nosotros leemos y queremos, ¿no? Soledad Fariña, la gran Elvira García. Y hoy vamos a poder dialogar con un poeta que forma parte de ese proceso, de esa tradición. Me refiero a Mario Meléndez, a quien ya tenemos en pantalla, y le damos la más cordial bienvenida. Querido Mario, buenas tardes, bienvenido a Lima Lee. Querido Harold, buenas tardes a los auditores de Lima Lee. Te estaba escuchando muy atento porque me acordé a propósito de algo que dijiste, de unas palabras que señaló hace mucho tiempo el poeta y cantautor Mauricio Redolés, que tenía que ver con lo siguiente. Decía: para los jóvenes de hoy, Mistral, Vallejo, Neruda, Huidobro, Parra son la cordillera de los Andes, y nosotros, los de ahora, decía, ni siquiera alcanzamos a esos montoncitos de arena que hacen los enamorados en las playas. Me acordé mucho a partir del concepto de la tradición, y por supuesto Perú. Yo siempre he sido un gran admirador de la tradición peruana, desde, no sé, pues Santos Chocano, Vallejo, a quien es el poeta que más admiro y considero el primer poeta de la lengua castellana del siglo XX. Bueno, y de ahí todos los grandes referentes, Moro, Westphalen, que peleaban mucho con Huidobro, por cierto. No sé, Además, pues sí, esta línea larga de ustedes, de grandes poetas, Ellerson, Blanca Varela, Cisneros. Se me pueden olvidar algunos referentes, pero bueno, llegando hasta Verástegui, Inostroza, Corcuera. Y ustedes ahora, los más jóvenes, los que tienen la obligación de tomar esta posta y llevarla hacia adelante. Así que agradecido del municipio de Lima, agradecido de la primavera poética, y quería permitirme algo porque bajo el rótulo de Lima Lee, yo me acuerdo que el año 1971 nosotros tuvimos un proyecto portentoso durante la Unidad Popular que se llamó la Editorial Quimantú. Sol del Saber significaba en Mapudungún y tenía una consigna que se llamaba El pueblo lee. Llegó a publicar 50.000 ejemplares de cada título, esta famosa editorial. Y por un lado, bueno, el concepto era masificar la información a propósito de lo que están haciendo ustedes con estos 65 maravillosos libros, poniéndolo a disposición, poner a disposición el conocimiento de la gente, diversificar el conocimiento, por supuesto. Y por otro lado, bueno, crear una conciencia de clase hasta que llegó el año 73, el golpe de Estado, este infarto al miocardio, como diría nuestro querido Hernán Lavín Cerda, y la editorial famosa quedó bajo el alero de la dictadura y después, bueno, fue perdiendo por lo mismo intensidad, y ya al final después quedó convertida en un remedio de lo que pudo haber sido un gran proyecto social y político. pero sin embargo marcó, ¿no? Marcó una época, marcó un momento. Yo recuerdo mucho que cuando en mis diálogos con Omar Lara, él siempre se refiere a ese proyecto que lamentablemente se truncó con la dictadura. Y fíjate que yo el año 2003, con otro poeta, Jorge Espinosa Sánchez, hicimos una apuesta también por democratizar el libro, que se llamó Perú Lee, pero que tampoco era un invento de nosotros. Jorge, en uno de sus viajes a Ecuador,
había visto en algunos kioscos de periódicos una colección que se vendía a $1, ¿no? El dólar ecuatoriano, una colección de libros que también se llamaba Ecuador Lee. Por lo tanto, el proyecto de Chile, yo creo que fue un proyecto que no fracasó, ¿no? Porque yo estoy seguro que ese El Pueblo Lee debió ser quizá el referente para que se haga después Ecuador Lee, posteriormente nosotros hagamos acá Perú Lee, y ahora la municipalidad ya como política pública esté haciendo este programa que se llama Lima Lee, que yo estoy particularmente muy agradecido porque sin el equipo de Lima Lee no habríamos podido publicar 65 libros. Tú también eres editor y sabes todo lo que demanda, ¿no? Estar detrás de un libro para poder lograrlo finalmente en su objeto físico o virtual. Eh, en ese sentido, yo saludo mucho también a la tradición chilena, a la tradición poética que tú representas, porque me dio mucho gusto escucharte hablar de Moro, de Westphalen. Es cierto, se peleaba Moro Westphalen con Huidobro, pero, pero también a veces la poesía es eso, ¿no? O sea, no el pelear, pero de repente sí incomodar para tratar de no perder la rebeldía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la rebeldía siempre es necesaria e importante. Desde acá también nosotros leemos mucho a Telier, a Gonzalo Milán, a Rojas, Diego Maqueira, ¿no? Tantos poetas que tienen ustedes a quienes nosotros hemos aprendido a admirar y, y también pues a tratar de acercarnos por lo menos en algo a su escritura, que como bien mencionabas al cantante, probablemente pues no seamos de esos, ni siquiera esos pequeños copos de arena que hacen los enamorados, ¿no? Pero sin embargo lo intentamos. Y como lo intentas tú, lo intento yo y creo que lo intenta mucha gente que está relacionada con esto. Cuéntame, querido Mario, eh, tú además de poeta, eres un gestor cultural, diriges la revista Altazor que publica la Fundación Vicente Huidobro. Hace poco cumplieron un año, y lo dije yo en algún momento, ¿no? En un año ustedes han logrado prácticamente un terremoto virtual que, que, a todos nos ha hecho voltear la mirada, ¿no? Para ver todo aquello que ustedes están generosamente compartiendo. Cuéntame un poco sobre el proyecto o la realidad, ¿no? Que es Altazor, esta revista que tú diriges. Bueno, yo la verdad trabajo como editor general de la Fundación Vicente Huidobro desde el año 1900, desde el año, perdón, 2018. Huidobro, bueno, fue así como Vallejo, como Neruda, como Parra, es uno de mis grandes referentes desde los comienzos de mi escritura, y reencontrarme con él desde esta perspectiva de editor ha sido todo un desafío porque no solamente me toca todos los días estar al tanto de esta revista que ha sido muy bien recibida y por la cual nosotros estamos muy contentos, sino que además me toca organizar una serie de eventos como es el segundo premio internacional de poesía Vicente Huidobro, que próximamente saldrá a las bases el 1 de septiembre. Me toca también estar a cargo del proyecto editorial, que si bien no hemos publicado muchos libros, sí han sido libros reveladores. El año pasado, sin ir más lejos, se publicó en versión de nuestro querido Miguel Ángel Zapata, una antología muy notable de Blanca Varela, por primera vez en Chile, bajo el título de Degollado Resplandor, en esta posibilidad de coedición que tuvimos con la histórica editorial universitaria. Logramos publicar también a Michael McClure, que murió hace unos meses, el gran poeta beat, en traducción de ese gran poeta chileno Armando Roa. Entonces, hemos querido generar un espacio que no se monolice o no se monopolice la figura de Huidobro, sino que Huidobro permita este diálogo, esta puerta con la poesía de todos los tiempos y, ¿por qué no?, con la poesía de los jóvenes creadores a los cuales les tenía el mayor respeto y admiración. Entonces, en eso estábamos con la revista, muy contentos de que tradiciones muy lejanas a la nuestra estén participando. La revista día a día se va nutriendo, va adquiriendo un peso en la memoria colectiva, lo que nos tiene muy contentos, y esperamos que siga siendo así, y que sea una revista de todos los poetas del mundo en general.
Yo lo que veo también con mucho entusiasmo es eso, ¿no? Eh, esa lectura tan democrática también, ¿no? De tratar de presentarnos voces necesarias para poder también entender qué es lo que está sucediendo con la literatura, tanto la literatura histórica como la literatura que se está produciendo en este momento. Eh, Huidobro, no que duda cabe, también es un gran referente para todos quienes empezamos a escribir poesía durante los 90 y teníamos siempre muy metido el verso, ¿no? En la cabeza del poeta, es un pequeño Dios, y aprendimos a sortear los adjetivos, además, ¿no? Gracias a uno de los versos de ese poema. ¿Qué tanto le entregó Vicente Huidobro ya el poeta, ¿no? Al poeta Mario Meléndez, para ir ingresando un poco a la temática que asiste a tu literatura? Bueno, Huidobro mucho, como tantos proyectos estéticos. En el caso específico de él, bueno, Huidobro a mi juicio se caracteriza fundamentalmente por tres cosas básicas, y eso es lo que a mí más me llama la atención. Primero, el gran conocimiento que él tiene de la tradición. O sea, tú sabes, Harold, querido, que sin lectura no hay escritura. Mientras más imaginarios conozcamos, más posibilidades tenemos a la hora de abordar un proceso creativo. Entonces tenemos un Huidobro que lo mismo dice en Pasando y Pasando, esta obra autobiográfica del año 1914, que a partir de los 15 años él leía 5 a 6 horas diarias. Entonces, el conocimiento de la tradición es un hecho muy, muy, muy importante. O sea, nosotros no nacemos por generación espontánea, somos la suma de las infinitas lecturas que nos precedieron, y tal vez a esas infinitas lecturas que nos precedieron nosotros a lo mejor le podamos agregar nuestra impronta, si es que se puede hablar de tal. ¿Mm? Pero también me recuerdo un poco lo que decía nuestro querido Gonzalo Rojas, parafraseando un poco a Goethe, decía que no sepas lo que es llegar, eso te hace grande. Entonces, estar en un permanente proceso de búsqueda, eso es la maravilla. Entonces, volviendo a Huidobro, el gran conocimiento que tenía de la tradición y esta posibilidad de dialogar, bueno, cuando llega a París con distintas disciplinas, con distintas vanguardias. Por otro lado, su creación en constante evolución. Es un tipo que va evolucionando, que va pasando por distintos estados estéticos, porque además se encuentra en 1916, cuando llega a París, con una legión formidable de artistas. Entonces ahí tenemos a un Picasso, a un Harp, tenemos a un Apollinaire, no sé, pues tenemos a un Tristan Tzara, tenemos a un Marc Jacob. Entonces, ¿cómo vas a hacer menos? Tenías que estar en sintonía, no te podías descuidar. ¿Mm? Entonces, era una escuela maravillosa que te permitía a ti dar al máximo en las capacidades que tú podías tener. Bueno, y finalmente el poder vaticinador que tiene Huidobro, la capacidad de adelantarse, se adelanta 2 años, por ejemplo, a los famosos caligramas de Apollinaire, se adelanta a la microficción antes que Julio Torri o que Leopoldo Lugones, se adelanta, por ejemplo, al teatro del absurdo con su obra En la Luna, muchos lustros antes que lo hiciera Ionesco, Becker, Vian, estas grandes cabezas del teatro del absurdo. Entonces, además crea un basamento teórico para explicar su proceso creativo, que es el creacionismo y que está refrendado en los manifiestos que él finalmente publica el año 25 en París. Entonces, Huidobro es un faro que sigue navegando en la memoria colectiva, que sigue vigente. El año 1918, sin ir más lejos, se cumplieron 100 años de 4 libros, dos de ellos son aquellos que inauguran La Vanguardia, el poema ártico ecuatorial, publicado en 1918 por la mítica imprenta Puello, le llamo yo en Madrid. Entonces, han pasado 100 años de estos libros que siguen teniendo vigencia en la memoria y en los lectores. Entonces, es un hecho muy, muy significativo eso. Y eso es Huidobro, es la capacidad de anticipación como la tenía otro gran faro de mi proceso creativo, que es Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, esta carencia de sentido que también la tiene Huidobro, por supuesto, en Ver y Palpar y sobre todo en Altazor, y que coincide mucho también con Vallejo en la creación de neologismo. Acuérdate que Altazor, dos palabras,
que al ser unidas generan un tercer significado. Este sobre estaba de rapiña diurna, y nuestro querido Vallejo, sin ir más lejos, trilce, triste y dulce, ospergesia, que tengo entendido que es esperma y génesis, es la unión de estas dos palabras. Entonces hay también muchos lugares comunes, entre ellos que eran un año, Vallejo era un año mayor que Huidobro, y aparecen en una foto histórica del año 1937 con motivo del Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia. Lamentablemente no hay registro de voz, aparece Huidobro como en estas películas mudas y después aparece Vallejo, pero no tenemos un registro de voz de ellos, lamentablemente. ¿Y cómo es, cómo la genialidad también coincide, ¿no? Tú te refieres hace un momento que en el 18 se celebran los 100 años de la publicación de este libro de Vicente Huidobro, y Vallejo también en 1918 debió salir de imprenta Los Heraldos Negros. Los rayos negros, por supuesto. Salió de imprenta en 1919, pero debió salir en 1918, tanto así que en la página final dice, no, este libro se terminó de imprimir en 1918. O sea, también 100 años. Y mencionabas Altazor, y lo mismo también ocurre con Trilce, ¿no? Trilce es un libro que sale en 1922, y Altazor también es un libro que sale en 1922, igual que el Terra Baldía y que el Ulises de Joyce, ¿no? O sea, cómo el 18 y el 22 fueron años paradigmáticos, ¿no? Para estos monstruos de la literatura universal, ¿no? Porque ya no es ni siquiera la literatura española, sino ya son monstruos de la literatura universal. Eh, yo veo con mucho respeto, te decía, a la literatura chilena, porque siento a sus poetas eh, que están muy atentos a capturar lo que está sucediendo en su contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, leo a los poetas de tu generación y a los poetas incluso que están publicando recientemente, y yo sí siento como que hay una poética de la postdictadura, digamos. O sea, siento que sí hay un registro social y de denuncia todavía sobre lo que significó los años de Pinochet en Chile. Registro que, por ejemplo, no veo en otros países en los que también hemos padecido de dictaduras, pero que sin embargo los poetas no se han detenido a escribir sobre esos momentos. Eh, no sé, ¿a qué crees tú que se deba esta necesidad de repente de haberlo hecho? Bueno, es que yo te escucho siempre muy, muy atento porque me interesa ir procesando las cosas y después poder crear un diálogo en relación a lo que tú me dices. Mira, pasa lo siguiente. Por un lado, el lenguaje crea realidad. Crea realidad, cuando dice Huidobro, esta tarde nos pasaremos por rutas paralelas, crea realidad, por ejemplo, en el Nocense de Lewis Carroll, en Tolkien, en Lovecraft y en una serie de autores universales. Pero en otros momentos es desbordado por la realidad. Entonces tú hablas de las dictaduras latinoamericanas, que no solamente es un hecho sintomático de Chile, de Argentina, de Uruguay, eh, es un proceso que es muy marcador y muy revelador. O sea, ¿cómo te puedes tú de alguna forma extraer de la realidad que estás viviendo? ¿Mm? Entonces yo me imagino, por ejemplo, personas que en este momento, mujeres que tienen 70, 80 años, que todavía creen que sus maridos, que sus hermanos van a volver a casa, pero estos maridos y estos hermanos jamás van a volver a casa porque están arrojados en fosas clandestinas o fueron arrojados al mar. Entonces, ¿cómo tú puedes escribir, como decía Primo Levi, después de Auschwitz, por ejemplo? Y sin ir más lejos, sin Vodka, Herbert, Milo, grandes premios Nobel polacos, que tenían a pocos kilómetros estos campos de concentración de una crueldad impresionante que todavía nos asusta hasta nuestros días. Es complejo eso. Tal vez tal vez Raúl Zurita sea quien más ha sintetizado de manera más, yo te diría, de manera más universal y con mayor proyección el drama de las dictaduras latinoamericanas y el drama personal de la sociedad chilena. Por otro lado, también podría nombrar otro poeta en la misma línea, José Ángel Cuevas. Pero yo te voy a hacer una infidencia, querido Harold. En el primer concurso de poesía Vicente Huidobro, cuyo ganador fue, bueno, nuestro querido poeta peruano Nilton Santiago, con un libro formidable, Historia Universal del Etcétera, llegaron 784 concursantes de 33 países, algo que nadie esperaba, que estaba fuera
cálculo. Y nos pudimos dar cuenta que si bien la hegemonía de las tradiciones chilenas, peruanas, etcétera, se han ido desplazando y han aparecido estéticas y han aparecido poetas en otras regiones de Latinoamérica con propuestas realmente notables. Yo creo que si bien esto de que Chile ha sido o en algún momento fue un país de poetas, eh, yo te diría que ahora lo estaría cuestionando porque creo que hay una paridad de estéticas que han surgido y que me tiene muy contento. Llegaron muchas cosas, bueno, de Centroamérica, sorpresivas, sorprendentes, de México, de países como Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela. Entonces, estas tradiciones que estaban como muy enquistadas, me parece que se han ido desplazando, han ido dando su lugar hacia otras regiones. Y eso es lo que me tiene con mucha alegría a mí, particularmente. ¿No? Y es un concurso que en esta segunda versión estaba viendo la página de Ediciones Valparaíso, anunciaron el concurso y hay miles de, queremos contabilizar la sintonía en likes, hay miles de likes en esa publicación, ¿no? Lo cual creo que también es un buen estado de salud, ¿no? Sobre la expectativa Por que supuesto. tienen los poetas frente a la poesía. Y qué bueno que poetas como tú estén inmersos en este tipo de promoción de la literatura. Ahora mismo ustedes van a inaugurar el 28, 29 y 30 el primer festival de poesía Vicente Huidobro. Eh, yo estuve viendo ¿cómo se llama esto? El apronte, y veía y escuchaba pues a García Montero, a Nuno Judice, ¿no? Poetas que nosotros pues creo que los poetas de mi generación nos acostumbramos a leerlos en las ediciones que publicaba Visor, ¿no? Estos otros sellos, y de repente estaban ahí, ¿no? Reunidos cuatro maestros, Zurita, ¿no? Leyendo para este encuentro. Coméntame un poco sobre sobre el encuentro Vicente Huidobro que están publicando, que están ustedes realizando. Mira, querido Harold, este encuentro nosotros lo íbamos a realizar de manera presencial, bueno, como todos los encuentros, como ustedes también pensaban hacerlo en algún momento hasta que llegó esta situación compleja en la cual nosotros nos encontramos. Así que decidimos, con el apoyo, por supuesto, del poeta querido y admirado Javier Alvarado y de Nueva York, Poetry Review, esta revista muy joven pero muy incipiente que está en Nueva York, generar la posibilidad de un evento bajo otras coordenadas que son las que estamos viviendo ahora y por las cuales nosotros estamos hablando en este momento, vía Zoom y estas plataformas virtuales que han llegado, parece, para instalarse de manera definitiva en esta distopía que vivimos. Y nace esta idea y bueno, por parte de nosotros se propuso una lista de autores y por parte de ellos también se propuso una lista de autores y son los 40 poetas, los 44 poetas, tomando en cuenta los de la Pronte, que van a darse cita los días 28, 29 y 30 de agosto en un evento que creo que va a ser muy significativo para mucha gente y en el cual, bueno, vamos también a contar con dos grandes poetas peruanos, Nito Santiago y tú, por supuesto. Así que estamos muy contentos, con mucha expectativa. Hemos tratado de hacer una curaduría lo mejor posible y cuidar todos los aspectos para que el evento resulte de la mejor manera. Y el apronte ha servido para eso, para ir precisando ciertas cosas y que no nos pasen durante la realización del evento, por supuesto, que va a ser a fin de mes. Sí, no, y qué buena también eh, la unión, ¿no? Entre la revista, entre Javier Alvarado, que además es un gran poeta, creo que es un poeta que tiene que estar necesariamente en cualquier antología que se haga de la poesía latinoamericana actual. Y se ve, además, ¿no? O sea, yo estoy muy honrado con la invitación, por supuesto, pero en la calidad de los otros invitados, ¿no? O sea, todos son poetas de primer nivel que leemos y que seguimos. Te refería sobre la pandemia, ¿no? Que nos obligó a todos a a esta nueva normalidad. No me gusta el término para nada, pero bueno, lo usamos también, digo siempre, de modo referencial. Eh, ¿Qué te deja la pandemia?
más allá de la organización del Festival Vicente Huidobro, más allá de haber estado dinamizando desde las redes a través de Altazor, ¿qué te deja psicológica, emocionalmente, esta pandemia, este momento adverso para el mundo? Mira, yo soy una persona que trato de adaptarme de manera rápida a las distintas realidades, cosa que me he dado cuenta que a otras personas les cuesta más. Y yo creo mucho en la vida, en la funcionalidad. Entonces, bajo esa palabra de funcionalidad, bueno, rápidamente me desplacé y desplacé mi formato de vida a las plataformas virtuales y me puse a dialogar con mis alumnos por internet y me puse a reencontrarme con lecturas queridas que estaban pendientes y logré retomar también un proceso creativo que lo tenía por lo empeñativo que es mi trabajo en la Fundación, no abandonado totalmente, pero sí un poco distanciado. Las pandemias o este tipo de situaciones pueden ser muy cualitativas en momentos determinados. Yo cito siempre a Shakespeare y la peste de 1600 y de 1610, donde nuestro gran dramaturgo se encierra y da origen a algunas de las grandes obras de teatro que conocemos en la actualidad, mientras su compañía itineraba por estas localidades que eran menos dadas, digamos, a la peste, al contagio. Entonces, es importante, mira, yo creo que el gran enemigo de la obra de arte no solamente, del concepto de una obra, no solamente es este tipo de situaciones y esta sociedad que tiene elementos distractivos, sino que también el tedio, como diría nuestro querido Cioran. El tedio para mí es el gran enemigo de una obra de arte. Tú te imaginas, por ejemplo, que Miguel Ángel, en esos 6 años que pintó la creación en la Capilla Sixtina, esos 80 frescos portentosos, como diría Gonzalo Rojas, hubiese claudicado, hubiese perdido la perseverancia, no conoceríamos una de las obras más extraordinarias que ha creado un ser humano en los últimos 500 años. Entonces tiene que ver mucho también, aparte y me estoy saliendo un poco de tu pregunta, del talento, de la disposición, tiene que ver también con la perseverancia de las cosas. ¿Mm? Sí, Trilce, sin ir más lejos, Trilce, por ejemplo, Residencia en la Tierra, Piedra de Sol, Estación de Piedra de Locura de Pizarro, no sé, pienso en Tala, son el producto de la decantación, son el producto de un proceso, de un proceso estético, o sea, no somos Rimbaud que entre los 15 y los 21 años escribió obras notables y cambió la historia de la poesía moderna con iluminaciones, con el barco ebrio, con una temporada en el infierno. Para la mayoría de los poetas, se necesita lógicamente ser parte de un proceso para llegar a lo mejor a esas pocas palabras verdaderas de las cuales hablaba Machado. Yo, Harold, la verdad, soy muy malo para hablar de lo que yo modestamente pueda hacer. O sea, cuando uno lee a Pessoa, por ejemplo, ese portento de Pessoa, que debería estar a lo mejor acá el maestro Mario Bojorque para hablar de él, que es uno de los mayores conocedores de la obra de Pessoa, por lo menos en español, y ves un tipo que es capaz de fragmentarse en distintas personalidades literarias, y que tiene 4 personalidades que son las más conocidas, Caeiro, Reis, Suárez y Campos, y que cada una de esas personalidades es capaz de generar una obra maestra. En la historia de la literatura no hay un acontecimiento semejante. ¿Ah? O sea, cierto, nosotros ¿no? tenemos... Qué increíble Pessoa y sus famosos heterónimos, Era un esquizofrénico paranoico. Hace un ¿cierto? tiempo vi una película que se llamaba Fragmentado, de un tipo que era un asesino en serie, que tenía Ujú. 23 personalidades. Bueno, eso era Sí, Pessoa. 21, Entonces estas 21. personalidades se desdoblaban, ¿m? Sí, sí, vi En la película. 72 heterónimos. Sí, sí, no, vi la película, efectivamente, ¿no? Qué monstruo Pessoa, ¿no? Qué monstruo de la psicología. Y decías algo que lo considero también muy real, o sea, mucho de la pandemia que existe, por supuesto, que está muriendo gente, es cierto, que hay miles de contagiados, que de repente nuestros gobiernos no están respondiendo a la altura de las circunstancias, pero también tiene que ver mucho con nuestro estado psicológico, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la seguridad que tenemos, con nuestra voluntad por vivir,
¿no? Por resistir o por sobrevivir, si queremos. Esta mañana Sonia Manzano me decía, hay una pandemia, es cierto, pero no es la Segunda Guerra Mundial, no es la peste de España de los años 20, no es las pestes del medioevo, ¿no? En el que tenían menos herramientas para poder salvarse aquellos, eh, la especie en aquel entonces no tenía las herramientas que tiene ahora para poder, digamos, vencer, ¿no? Esta situación. Pero sin embargo, la muerte ha estado muy y está muy presente ahora en todas partes. Yo te leía y te pregunté también en la entrevista que te hice para el Diario Expreso sobre esa constante, ¿no? Que yo encuentro en tu poesía, ¿no? Ese diálogo con la muerte. ¿Por qué le gusta dialogar a Mario Meléndez con la muerte o tenerla como personaje o como protagonista de parte de tu obra? Que el concepto de la muerte, querido Harold, sufre un desplazamiento al yo vivir varios años en Ciudad de México. Bueno, los mexicanos tienen toda una alegoría fúnebre respecto a la muerte. La muerte es un tema que está en el ADN desde los mexicas, desde los sacrificios. Tú ves cómo, por ejemplo, el 2 de noviembre van mariachis a los panteones y interpretan sus grandes temas no sé, pues referenciales, de algunos de los grandes del folclore mexicano, eh, el pan de muerto. Hay toda una alegoría que es muy significativa y que fue muy reveladora a la hora de escribir un libro para mí muy importante que se llama La muerte tiene los días contados y del cual me siento afortunado de que Nicanor Parra haya hecho un comentario muy gratificante sobre ese libro del año 2010. La muerte como una derivación hacia lo lúdico, hacia lo festivo, ya no en este concepto de ritualidad, de lo solemne. Una muerte que al final es parte de nosotros, pues, si desde Quevedo, solo para morir hemos nacido, o sea, me hace acordar mucho también de Oscar Hahn en ese sentido, que dice que la vida es un resplandor entre dos oscuridades. Nosotros sabemos el final y que siempre uno lo asocia a los fantasmas, a las ánimas errantes, que desde la Edad Media se cubren con una sábana, pero ¿qué existía antes de nuestro ser, de que naciéramos, por ejemplo? Entonces él desarrolla un concepto muy interesante que se llama los prefantasmas, que son estos seres que existían antes de nuestro nacimiento, porque de hecho en algún lugar debiéramos haber estado antes de nacer, antes de llegar físicamente a este mundo, digamos. Pero hay una frase famosa de Séneca, ¿no? Decía, el día ese que temes como el último de tu vida es el de tu nacimiento a la eternidad, ¿no? Qué hermosa frase de Séneca, ¿no? Qué poderosa forma también de animarnos a no tenerle miedo, sino a entenderla como parte de nuestro proceso natural. Yo quiero compartir con los amigos que nos están siguiendo, eh, quienes te conocemos sabemos lo que hace Mario Meléndez, pero hay mucha gente que nos está siguiendo en esa transmisión, así que yo voy a leer tu biodata para poder entrar en materia ya de Apuntes para una leyenda, el libro que estás compartiendo con todos nosotros en esta colección. Mario Meléndez nació en Linares, Chile, estudió periodismo y comunicación social. Entre sus libros figuran Vuelo subterráneo, El circo de papel, La muerte tiene los días contados, Esperando a Perec y El mago de la soledad. Parte de su obra se encuentra traducida a diversos idiomas. A comienzos del 2013 recibe la medalla del presidente de la República Italiana, concedida por la Fundación Internacional Don Luigi Di Liegro. En 2015 es incluido en la antología El Canon Abierto, última poesía en español, publicada por Visor. En 2017, algunos de sus poemas aparecen traducidos al inglés y a partir del año 2018 trabaja como editor general de la Fundación Vicente Huidobro. Querido Mario, estamos contentos de contar contigo en la colección. De verdad es un privilegio poder contar con un miembro, yo digo, de mi generación en este proyecto que empezó hace 8 años y que hoy puede entregarle no solamente a la ciudadanía limeña un libro tuyo, ¿no? Apuntes para una leyenda. Me gustaría que me cuentes qué es Apuntes para una leyenda, qué significa para Mario Meléndez
y el título, sobre todo, que es un título hermoso. Aquí tenemos la portada, estamos compartiéndola. En este post hay un link, ustedes hacen clic y van a poder descargar gratuitamente el libro de Mario Meléndez. Apuntes para una leyenda, querido Mario. Una mujer está parada sobre un puente que no existió jamás. Ese verso es el que le da origen al nombre del poema y curiosamente es una reunión de textos que tienen cierta afinidad y que son de una primera época. Son textos que dialogan por un lado, con la tradición latinoamericana, dialogan, por supuesto, con un Vallejo, con un Huidobro, con una Pizarni, con una Blanca Varela, con un Neruda, y por otro lado se abren también hacia otras coordenadas, porque como te decía yo, mientras más imaginarios conozcamos, mayor posibilidades tenemos a la hora de abordar un proceso creativo. Entonces hay como distintos tonos, distintas tonalidades en estos textos. Hay algunos más ligados, por ejemplo, a lo anecdótico, a lo prosaico, otros que dialogan con con una poesía más ritual en el concepto que uno ya conoce. Poemas que dialogan también con el haiku, con lo fragmentario, con lo aforístico, diría Cioran, en sus diversas facetas. Es como un muestrario, es como un museo representativo de una época determinada. No le concedo otra connotación, yo digamos. Eso es, digamos. Y a partir de eso cierro yo un ciclo y me pongo a dialogar con estéticas más distantes, digamos, y con autores más distantes, como La muerte tiene los días contados, Esperando a Perec, y un libro que estoy trabajando ahora que se llama Jardín de Escombro, que tiene que ver, que es una fusión entre las fábulas clásicas y las dictaduras latinoamericanas que hablaste hace un tiempo, hace unos momentos. Estamos en esta transmisión con muchos amigos que están acompañándonos. Quiero leerte algunos de los saludos. Marisa Cascallares, un placer escuchar a Mario. Gloria Mendoza Borda, poeta peruana, dice: sí, cierto, sin lectura no hay escritura. Huidobro es un poeta de todos los tiempos y para todo el mundo. Afectísimo Mario Meléndez Muñoz. Carolina Zamudio, de Argentina, te envía saludos. Omar Aramayo coincide contigo, dice Oscar Han, gran poeta. Sean Salas, hola Mario, saludos desde Costa Rica. Sisto Sarmiento, de Primavera Poética, saludos Mario Meléndez. Amadeo Vicente Garavino, muy interesante todo lo que cuentas, Mario, sobre la Fundación Huidobro. Todos los poetas con larga trayectoria en los países de América respaldamos ese emprendimiento rotundamente. Gloria Betancourt, felicitaciones por este espacio y por este diálogo. En fin, un sinfín de María Juliana Villafañe desde Puerto Rico. La muerte habló con Van Gogh, que dice, aquí acompañándoles. Eh, Alegra y conmueve la presencia de tantos amigos, sobre todo porque es un respaldo también, ¿no? Al trabajo que los poetas venimos haciendo. Me gustaría, querido Mario, que nos compartas tu poesía, que nos leas. Tú eres nuestro invitado de esta tarde, a quien vamos a Mira, exigir que lea por lo menos 3 o 4 poemas. mira, yo he elegido una serie de textos muy breves que pertenecen a un libro que se llama Esperando a Perec, y ya el último ya digamos es más largo, así que voy a estar Perfecto. 5 minutos importunando a los auditores con este tipo de elucubraciones o imágenes o poemas o lo que se quiera llamar. No, dale, dale. Esperando a Perec, bueno, es un homenaje por un lado a Esperando a Godot del gran Samuel Beckett y por otro lado a la escuela de Oulipo, sintetizada en ese gran George Perec y sus instrucciones de uso. Por eso también está el absurdo presente, lo insólito. Y el museo también de todas las vanidades venidas, habidas y por haber. Esperando a Perec. El inconsciente es un manicomio con vista al mar. Cada pez que sale del agua trae camisa de fuerza. 1. Vi al Papa despertando de una horrible pesadilla. Dios le había contado que leía a Rimbaud. Era año nuevo. El Papa dormía abrazado a su Cristo de peluche. 2.
Vi a la muerte arrastrando el ataúd de Vallejo. El ataúd estaba vacío, pero pesaba una eternidad. Era noviembre. Los gusanos hacían gárgaras con las cenizas de Dios. 3. Vi a Dios besando a la muerte en un café de París. Llevaba una barba de siglos y un paraguas para espantar la soledad. Era verano. Su sombra acechaba viento con la oreja de Van Gogh. 4. Vi a la muerte llorar en el entierro de Cervantes. La gente gritaba, compañero Miguel. Presente, decían los gusanos, mientras lo bajaban a su última morada. A pocos metros de ahí cremaban el cadáver de Dios. 5. Vi a Marilyn Monroe dando de mamar a su sombra. Tenía los pechos tristes y usaba camisa de fuerza para dormir. Se había tatuado en la espalda algo revelador. También Dios fue mi amante. 6. Vi a Kafka en el cuarto de los juguetes. Conducía un tren infinito sobre rieles que parecían anguilas. Bajo la cama otro niño desarmaba una oruga fluorescente. La oruga tenía el rostro de Kafka, también los muebles, los relojes, las paredes tenían su rostro, las arañas aburridas en sus telas, los juguetes en la habitación. El único que no tenía el rostro de Kafka era el propio Kafka, cuyo rostro semejaba una página en blanco. Y para ir terminando, vi a Sinatra en La máquina del tiempo. Soñaba interpretar sus grandes éxitos arriba de un tiranosaurio rex, pero llegó a una aldea de pescadores en el momento exacto que un sujeto marchaba sobre las aguas. Deja tu voz y sígueme, le dijo. Desde hoy probarás mi palabra. Ante tal ofrecimiento, Sinatra dio media vuelta y partió hacia el futuro. Solo avanzó unos segundos y vio al mismo tipo ahora crucificado. Canta para mí, le suplicó esta vez, y te llevaré al reino de los cielos. Entonces nuestro héroe comenzó a masticar un extraño gemido, una especie de lamento gregoriano que dejó a las piedras del Gólgota temblando de eternidad. Quédate con nosotros, pidió el centurión, y serás el protegido de Roma. Pero Franchi tenía una espina atravesada. Quería grabar a dúo con el hijo de una sirena. Lo siento, respondió, debo volver a casa. Me espera el fantasma de mi madre para darme las buenas noches. Se despidió de allí firmando todos sus discos, mientras la máquina del tiempo reproducía los acordes de My Way. Tremendo poema, querido Mario, muchísimas gracias. Eh, tú mencionabas a Sinatra, hay un poema que me gusta mucho, no sé si lo tienes a la mano, el Clan Sinatra. El Clan Sinatra Ah, que, de los gatos, sí. claro, los gatos, ¿no? Un Si hermoso me das poema un, y, y dame, más bien, dame 10 segundos, me das 10 sí, segundos para ir a buscar el libro y con mucho gusto, Harold. claro que sí, Mario, y de repente, ya este es un atrevimiento de pronto de mi parte, pero vi un poema que lo leías de memoria, que de repente también puede estar en el libro que traigas, sobre el indio. Ah, pero eso no lo ensayo hace muchos años, El indio entre las No, no, piedras. claro, hermoso poema, lo leí, Ok, lo vi,
Sí, Trataremos de hacerlo, Jaro. Dame un segundo. claro que sí, claro que sí. Invito más bien a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. Ahí está el libro Apuntes de una leyenda de Mario Meléndez, que es un gran poeta chileno. Él es editor general de la revista Altazor de la Fundación Vicente Huidobro. Creo que este es un momento para que ustedes puedan, además de escuchar al autor, tener con ustedes el libro que de modo absolutamente generoso él está compartiéndolo con todos nosotros. Pueden descargar el libro gratis y Una tenerlo disculpa. y leerlo. No, no, está bien. Estas son sucede siempre cuando transmitimos en vivo y está bien. O sea, estas cosas espontáneas son las que le dan riqueza también a este tipo de eventos. Yo te agradezco más bien por la disposición, Mario. Bueno, el clan Sinatra para Harold Alba, que lo ha pedido. Gracias, gracias. Todos los gatos de mi barrio son fanáticos de Sinatra. Comienzan a tararear sus temas apenas pongo el CD y la voz se escurre entre los techos y las panderetas. A veces me piden que repita algún single. Entonces el sonido de My Way, New York o Let Me Try Again les para los bigotes y los lanza de cabeza contra los vidrios. Esto no pasa cuando leo mis versos. Se estiran, bostezan, miran para otro lado o conversan entre ellos en un acto lamentable de ignorancia y sabotaje. Ustedes no me comprenden, les digo, y vuelvo a encender el CD para que cante Sinatra y esos gatos se llenen de poesía. Muchas gracias, querido Mario. Qué hermoso poema. Yo lo leí, bueno, regreso siempre. A mí me gustan mucho los gatos, entonces dije, acá hay una afinidad electiva. Gracias a ti, Harold. Yo me he sentido muy cómodo en este diálogo y sobre todo respeto mucho a aquella gente que es capaz de derivar lo individual a lo colectivo, como tú haces. Y de verdad, entonces este proyecto pues, fantástico que tienen ustedes de difusión, de permitir que nos encontremos en un momento tan complejo de la humanidad, enriquece aún más, digamos, la calidad del evento. Voy a tratar Gracias. de despedirme con este texto que a ti te gusta, que se llama Que salga el indio entre las piedras, ¿te parece? Perfecto, Mario, y te agradezco por eso. Yo sé que no solamente, bueno, a mí me gusta el poema y estoy seguro que van a quedarse encantados todos quienes están siguiendo esta transmisión. Gracias. A ver si nos acordamos por fin de este texto dedicado al gran maestro, al gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Que salga el Guayasamín, ya, perfecto, ahora sí. Que salga el Guayasamín que cada uno tenemos, que salga el indio entre las piedras, médula a médula, el gran precipicio que somos, la gran llaga ecuatoriana y lo que cae del ojo al cielo y lo que arruga el aire y lo que sale de nosotros mismos como una rosa deforme y lo que araña más adentro que salga el trueno, la bocanada, el relámpago, la hebra furiosa y tuerta que mira sangrar el alma y aquí en esta jaula ardiente que es América de luto están los nombres perdientes de la memoria oxidada y hasta ahí nomás me acuerdo. No, Mario, muchísimas gracias. Me quedo con esta frase, ¿no? Esta América de luto. Nosotros estamos para tratar de sobrevivir a esta América y quitarle desde la poesía de pronto este luto que ahora a todos nos acompaña. Gracias, Muchas éxito gracias, en... Harold, a ti por la invitación y a los auditores. Y disculpen esta mala memoria que ya no es la misma que cuando tenía 30 años. Para, Éxitos, espero hacerlo éxitos para este encuentro, cuando nos juntemos el 26, poderlo leer ya de una manera más vital. Muchas gracias. el 26, de hecho, los invitamos, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro, va a leer Mario Meléndez, 26 a las 9:30 de la noche, hora peruana. Mario Meléndez, Raquel Lanceros, Ali Calderón, Javier Oquendo Troncoso, Federico Díaz Granados, Carlos Santazábal, y quien les habla.
Así que va a ser una bonita mesa en la que vamos a volver a reunirnos, querido Mario. Muchas gracias. Éxito en la revista Altazor, éxito en el Festival Vicente Huidobro, y ya están los puentes construidos para seguir fortaleciendo estos proyectos colectivos. Un gran abrazo, Así es, Mario. querido amigo. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Mucha suerte Gracias a también y todos. felicidades. Gracias a todos quienes han estado siguiéndonos en este diálogo. Nosotros vamos a despedirnos por ahora. Retornamos a las 6 de la tarde porque vamos a conversar con el gran poeta colombiano José Luis Díaz Granados. Así que este es un hermoso jueves de poesía ecuatoriana, chilena y colombiana. Retornamos a las 6. Gracias. Buenas tardes.